Como sabes, los verbos son las palabras que sirven para describir las acciones de las cosas que suceden en el mundo. Hasta ahora, conoce los verbos regulares, por así llamarlos, en voz activa. Por ejemplo, graphein, que significa representar, gignoskein, que significa conocer, pinein, que significa beber, stiein, que significa comer, etc. Sin embargo, seguro recordarás que en los textos que hemos visto hasta ahora, hay verbos como gignestay, que se traduce como ser, nacer o como llegar a ser. En un video anterior, hablamos de que los verbos griegos pueden tener voces activa, media y pasiva. Por ejemplo, graphein, que mencionábamos ahorita, significa representar. En voz activa, el sujeto lleva a cabo la acción, ¿no? Puede llevar su objeto directo porque la acción va a trascender en un objeto. Luego, si lo vemos en voz media, será graphestai, que significa representarse. En voz media, el sujeto y el objeto en que recae la acción son el mismo. Lo más usual en este caso es que se trate de una acción reflexiva. Representarse, sentarse, admirarse y otros verbos parecidos funcionan de la misma manera. Si lo vemos en voz pasiva, tenemos la misma forma con un significado diferente. Graphestai, pero que significa ser representado. En voz pasiva, el sujeto padece la acción, la cual es llevada a cabo por un agente externo, el que decíamos que se representa en griego con hypo más genitivo. Las voces media y pasiva se diferencian entre sí, no por la forma, sino por la presencia de este agente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con el verbo gignestay? Aparentemente está en voz media, pero lo entendemos como si estuviera en voz activa. Este verbo forma parte de un grupo llamado verbos deponentes, los cuales se caracterizan por tener una forma media o pasiva y significado activo. Por ejemplo, gignestay, que significa nacer, ser, llegar a ser. Ergestai, que significa ir, dirigirse a, como el verbo ienai que veíamos antes. Porewestai, que significa caminar, parecido a baditzein. Oyomai, que significa creer, pensar, considerar, etc. Si usáramos uno de ellos en una oración, verías, por ejemplo, Hoa del Fosmu ergetai eston oikon. Mi hermano va a la casa. Fíjate en que no hay que traducirlo en voz media, sino en voz activa para que conserve su significado. La forma media o pasiva de los verbos simplemente es su carita, por así decirlo. Y pues el significado es el que vamos a intentar respetar cuando aterrice este griego en nuestro español. Como estos verbos poseen un significado completamente activo, pueden tener objeto directo. Por ejemplo, ego jepomaise, yo te sigo. El objeto directo sería se, que es en lo que trasciende la acción. Incluso estos verbos pueden llevar infinitivo u oraciones completas para complementarse, para llenar ese vacío si no le ponemos ningún tipo de complemento adicional. Por ejemplo, en el primer caso con infinitivo tenemos el verbo bulomai, que significa querer. En la oración, autos buletai pinein ton oinon. Él quiere beber el vino. Igual en español, el verbo quiere provoca el infinitivo beber. Así en griego tenemos buletai, aunque con esta fachada media o pasiva, con el infinitivo pinein, que a su vez tiene su propio complemento. Ahora, como oración tenemos autai oyontai jotijo alquibiades kalosesti, que significa ellas creen que Alcibiades es hermoso. El verbo oyontai, que significa creer, nos muestra que también puede llenar esta necesidad con una conjunción y una oración completa. Este joti, que lo vamos a traducir como que, nos muestra que está uniendo toda esta oración jo alquibia de escalosestin con oyontai como una especie de objeto directo grandote.
porque la está complementando. En resumen, los verbos deponentes tienen todas las características de un verbo en voz activa, a pesar de que su forma sea la misma que la de un verbo en voz media o pasiva.